Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Herrera de Granda. Soy docente en la Escuela de Derecho. Me acompaña esta noche el maestro Mario Pedraza, quien también es docente en la Escuela de Contaduría, quien más adelante será quien dará lectura a sus preguntas y comentarios. A nombre de la Rectoría y de la Dirección General, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de ADN CESBA, titulado La muerte como un suceso natural, impartido por la maestra Paulina Tena. En CESBA, sabemos que nuestra formación va mucho más allá de las aulas y de instruir en conocimientos técnicos o profesionales. Por ello, hemos preparado una serie de webinars que nos ayudarán a vivir de una forma más plena, a entender mejor los sucesos naturales del ser humano. Daremos a conocer la dinámica para esta actividad. La maestra Paulina Tena dará una charla y ustedes en el chat podrán manifestar por escrito sus dudas y comentarios. Por supuesto, haciéndolo siempre con el respeto que nos caracteriza como comunidad CESBA. Al terminar su exposición, el maestro Mario Pedraza tendrá la gentileza de leer preguntas y comentarios para que puedan ser atendidos. Les pedimos atentamente mantener sus cámaras y micrófonos apagados en la duración de este webinar. La maestra Paulina Tena es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tiene un máster en Psiconcología de Bajados, España, así como una serie de diplomados en tanatología, cuidados paliativos, manejo del dolor e intervención en crisis. Además, tiene experiencia clínica en atención a pacientes y familiares en el manejo del duelo. La maestra Paulina Tena también es docente en la asignatura en la Escuela de Psicología y, por supuesto, un orgullo CESBA. Le damos la más cordial bienvenida, maestra. Adelante con la exposición. Muchas gracias, maestra Fernanda, y muchas gracias a todos los que están aquí por participar hoy en este webinar. Gracias a ADN CESBA por la invitación para hablar pues de un tema tan importante y tan trascendente como es la muerte. La que sigue, por favor. Para iniciar, me gustaría que nos planteáramos estas tres frases. La primera es una frase de Séneca que dice: la muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. ¿Qué podemos interpretar de esta frase? Bueno, como sociedad siempre tendemos a invisibilizar la muerte o no verla de frente, porque al final es un fenómeno que desconocemos y que puede generar mucha incertidumbre o mucha inquietud. Entonces, el interpretarla como un castigo, como un regalo o como un favor, es un poco más darle un sentido filosófico a un suceso meramente biológico. Después tenemos esta que dice: poco mal y buena muerte, dichosa suerte. Aquí lo que se puede interpretar es justamente que la muerte tiene que ser mala, es decir, quien sufre poco al morir, entonces ha tenido suerte y esto es bueno. Es un refrán popular que refleja pues tal cual la idiosincrasia cultural, ¿no? Y por último, tenemos esta que dice: el animal conoce la muerte solo cuando muere. El hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida. Entonces, aquí también podemos ver que se supondría que el hombre, al tener plena conciencia de la muerte durante toda su vida, ha tenido tiempo para poderla ver de frente y tener conciencia al respecto. Sin embargo, yo quisiera que nos tomáramos unos segundos para replantearnos esto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos conscientes de que este es el único suceso que tenemos asegurado en nuestra existencia, que va a llegar, aunque no sepamos cuándo, y de qué manera vamos a vivir cuando llegue ese momento y sobre todo cuando llegue el momento de nuestros seres queridos? La siguiente, por favor. Para poder hablar de la muerte, primero tendríamos que definir qué es la muerte. Se trata de un suceso multidimensional. Se dice multidimensional porque impacta en cada una de las dimensiones del ser humano, es decir, es un suceso biológico porque implica el cese de las funciones vitales, pero también es un suceso cultural en el que vemos cómo cada sociedad hace rituales alrededor de, y que son rituales muy distintos los que tenemos en nuestro mundo a los que hay, por ejemplo, en el Oriente, ¿no? Como en este microcosmos en el que estamos cada uno inmerso, el ritual va a depender del contexto.
Implica el cese de funciones vitales, es decir, deja de haber respiración, deja de haber latido cardíaco y deja de haber ondas cerebrales. Se trata de un fenómeno que es irreversible, es decir, quien muere ya no puede volver a la vida. Es de carácter universal, absolutamente todos los que estamos vivos vamos a morir en algún momento, aunque no sepamos cuándo ni por qué. Y obviamente la muerte tiene un motivo, es decir, hay quien muere de alguna enfermedad aguda o crónica, hay quien muere en un accidente automovilístico, hay quien muere en un suicidio, por ejemplo, entonces siempre va a haber un motivo, ¿no? Es universal, tenemos que tener muy claros estos 4 principios. La muerte entonces es universal, es irreversible, tiene un motivo e implica el cese de funciones vitales. Gracias. La que sigue, por favor. Al tener presente que la muerte es un fenómeno vital, deberíamos estar conscientes de que es ineludible. Es decir, por más que yo pretenda evitarlo, el momento de mi muerte va a llegar en algún punto. A pesar de que es algo que tenemos ya asegurado, por llamarlo de alguna manera, socialmente se le sigue dando esta invisibilidad, ¿no? Como que hago que sí, pero no. Lo vemos muy claro en el ciclo de la vida que nos enseñan en biología en la primaria, que es naces, creces, te reproduces y mueres. Y todo el mundo se dedica a estudiar qué pasa cuando naces, cómo es el proceso de crecimiento y desarrollo, qué pasa con la reproducción, y pareciera que ahí como que dicen, y mueres, y ya. Nada más es esta frasecita, pero no se indaga más allá, no se trabaja o no se interactúa lo suficiente con los temas relativos a la muerte, aunque pudiera parecer que sí. Porque bueno, muy ad hoc a estas fechas de Día de Muertos, pues todo el mundo pone altares y compramos cempasúchil y andamos ahí con las fotos de nuestros seres queridos, adornando la casa, pero realmente es una muerte muy distinta la que celebramos ahorita en estas fechas de Día de Muertos, a cuando se nos dice, ¿sabes qué? Tenemos aquí la imagen, ¿no? De unos pies en una morgue, bueno, pues son momentos y son situaciones que parecieran muy distintas, muy distintas. Existe como esta doble moral frente a la muerte, porque por un lado tenemos las festividades del Día de Muertos, nos maquillamos y hacemos todo esto, y por el otro está, no hables de la muerte porque la llamas. Como sí, pero no. Sí, sí es cierto que vamos a celebrar a nuestros muertos, pero no los menciones ahorita porque no vaya a ser que pase, ¿no? Entonces, en este no vaya a ser que pase, nos damos cuenta también que tenemos como preconcebidos muchos mitos alrededor, muchas falsas creencias. Si todos vamos a pasar por la muerte, ¿qué tan conscientes somos de que vamos a llegar a ella? Les decía, se ve de frente en Catrinas sin festividades, se suele ver también con morbo en los titulares de la nota roja, que vemos que hay tantos fallecidos y a veces hasta están las imágenes, pero realmente la conciencia de yo soy una persona finita no se tiene todavía. Entonces, como yo no sé qué va a pasar conmigo, como me da miedo, mejor lo envuelvo en esto de misticismo. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, les decía yo un morbo ante la muerte o bien un miedo ante la muerte. Si nos vamos a las culturas prehispánicas, se tenían como muy naturalizados todos estos ritos en los que se podía sacrificar a algún soldado, a algún guerrero y ofrendar el corazón a los dioses, ¿no? Y parecía que ahí la muerte era como una cuestión un poco más natural, más del día a día. Esto es porque los prehispánicos decían que todo lo que estaba vivo estaba consagrado a la muerte, es decir, tú podías morir en cualquier momento y estaba bien, porque era una ofrenda a la muerte, que era como todo esto de la cosmovisión que tenían ellos, ¿no? Entonces no había muertes que fueran sin sentido, no había muertes desdeñables. Esto de la muerte vista con naturalidad es una cuestión muy de nuestros tiempos, porque todavía cuando los hospitales no eran una cuestión accesible para todos, la gente moría en casa. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba ahí el enfermo o la persona moribunda y estaba toda la familia alrededor y todos convivían y todos veían de frente esa situación. Pero ahora pues se ha ido invisibilizando y esto pues en respuesta a muchas demandas sociales en donde lo que es válido en nuestra sociedad es la cultura de la juventud. Y entonces, como la muerte choca con eso, pues mejor la dejamos de lado. Ahorita tenemos mucho esto de la vida y la muerte como cuestiones opuestas. Se nos olvida que al final la vida y la muerte son parte de un mismo continuum. En estos días he visto mucho en Facebook una frase que dice, no temas a la muerte porque mientras estamos, la muerte no está. Y cuando la muerte está, nosotros ya no estamos.
Y esto justamente refleja hay vida y hay muerte, pero no son parte de lo mismo. Entonces, tendríamos que empezar a integrar esta visión de que la vida por sí sola conduce a la muerte. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una ilustración de un cuento, es un cuento alemán, que se llama El pato y la muerte, va justamente dirigido a niños, ¿no? Y habla, o el objetivo es esto de naturalizar o normalizar la muerte. Entonces aquí tenemos a la muerte platicando con el pato y la muerte le dice, he estado cerca de ti desde el día en que naciste. ¿Por si acaso? Preguntó el pato. Sí, por si acaso, por si te pasaba algo. Un resfriado serio, un accidente, nunca se sabe. El pato le pregunta, ¿ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga de los resfriados y del resto de las cosas que pueden pasarle a los patos de vez en cuando, también. Que es justo esto, ¿no? La muerte y la vida son parte de lo mismo, van conectadas en un continuum y no podemos hacer esta separación, aunque nos resulte incómodo o nos resulte doloroso o nos resulte tal. Creo que una parte muy valiosa es que podamos aprender a mirar la muerte de frente, a hablar sobre ella, a quitar tantos tabúes que hay alrededor y entonces entender pues que es una cosa que a todos nos va a pasar, que es normal, que debemos hablar y que al final está bien, ¿no? Entenderla y aceptarla como parte de la vida. Siguiente, por favor. La unión de la vida y la muerte, es decir, cuando nosotros vemos que alguien fallece, nos estamos confrontando con nuestra propia muerte. Al ser algo que no solemos pensar o no solemos estar plenamente conscientes, cuando yo veo que a alguien cercano a mí le pasa, es como, china, a mí también me va a pasar, ¿no? Y entonces se detona una serie de preguntas a las que lamentablemente pues nadie ha podido dar respuesta. ¿Qué hay después de la vida? ¿Me va a morir? ¿Me va a doler morir? Porque esta es una pregunta de las principales que se ven con los pacientes, ¿no? Los pacientes en agonía, los pacientes terminales, siempre preguntan, ¿y me va a doler? Pues no lo sé, nadie lo sabe hasta ahora. Pero entonces el no tener respuesta no debería ser el motivo para que nosotros omitiéramos o evitáramos estas preguntas. Está también, seré consciente de lo que me perdí, voy a extrañar a mi familia, me van a hacer falta mis cosas de aquí. Entonces hay como muchas preguntas, ¿no? Al no tener respuesta a estas preguntas, pues es incómodo. Y prefiero entonces evadir esto, ya no voy a hablar de la muerte, no voy a hablar del tema, porque no me quiero sentir insegura, porque no me gusta vivir en esa incertidumbre. Y entonces tenemos aquí la imagen muy clara, ¿no? Cierro la cortina para no ver la muerte, hacer como que no existe, sin embargo, siempre va a estar ahí. La que sigue, por favor. Entonces, como les decía, es incómodo y es incierto lo que va a pasar y entonces prefiero no hablar. Y justo con el no hablar va también el no quiero saber qué pasa, no quiero saber qué hay alrededor y entonces lo evito. Y esta manera o esta evitación se hace palpable en todos los mitos que hay alrededor de la muerte. Solemos escuchar esto de los niños no deben ir al panteón porque se los llevan los muertos, ¿no? O los muertos se van con el niño. Bueno, más que los muertos se vayan con el niño, me parece que socialmente los niños no deben ir al panteón porque los niños son niños y van a hacer preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llora? ¿Por qué lo metieron en una caja? ¿Qué siente si le pone tierra a la caja encima? Entonces, el niño va a hacer muchas preguntas y volvemos a la parte en la que no tengo respuesta certera y prefiero no enfrentarme a las preguntas. Nunca debes comer en un funeral. Bueno, esto es también, si vas a comer, pues te vas a tomar más tiempo a lo mejor del que esperabas, ¿no? Y es estar ahí, estar conviviendo con el dolor del otro y al final de convivir con el dolor del otro tampoco estamos acostumbrados, es incómodo. Cuando alguien llora, lo más común, si vemos a alguien llorando, ¿qué le decimos? No llores, porque me es incómodo, porque no puedo tolerar el verte llorar y entonces, por favor, no me incomodes si deja de llorar. Entonces es lo mismo, no debo estar en el funeral, no debo comer porque lo que quiero es irme, porque hay dolor, porque no sé cómo manejarlo, porque no estoy acostumbrado y entonces, con permiso. Esto también está, ancianos o enfermos no deben estar cerca de un panteón o funerarias porque la muerte los encuentra más rápido. Esta responde también al ver que alguien falleció, me confronta con mi muerte. Y si yo sé que tengo una enfermedad grave, pues probablemente esté un poco más cerca que los demás, ¿no? A lo mejor por estadística. O si yo sé que tengo 96 años, pues por simples números y por esperanza de vida probablemente esté un poco más cerca.
Entonces esto me confronta con una realidad que ya no me es tan ajena, me genera miedo, me genera incertidumbre y entonces, otra vez, ¿no? Con permiso. Los mitos alrededor simplemente son justificaciones para poder explicar todo esto que no sé manejar. Gracias, continuamos. Entonces, ¿por qué es importante naturalizar la muerte? Porque el verla, como les decía, como es como un fenómeno biológico, como una cuestión natural, porque, o sea, a la biología no le vamos a quitar esta parte social y esta parte cultural, pero sí tenemos que entenderlo así, justo, ¿no? Como un fenómeno estudiable en el que hay un rito cultural, en el que hay un rito religioso, en el que hay un grupo de personas o una tribu que se congrega para acompañar a los deudos o a quienes han perdido un ser querido. Y bueno, porque además, al poder ver el fenómeno como un suceso natural que responde a un proceso pues, de espera o de ritmo de vida, entonces se puede también entender y apoyar a los moribundos. Esa parte de la visibilización y de la compasión por quien está en agonía, por quien está moribundo, por los adultos mayores. Entonces, como esta nueva visión, ¿no? De poder integrar a los demás. La que sigue, por favor. Entonces, como les decía, la muerte es un fenómeno vital que generalmente se suele ubicar en X momento del ciclo evolutivo. Me gustaría que, si alguien por aquí nos puede comentar en el chat cómo le gustaría morir, o háganse ustedes esta pregunta, ¿no? ¿Cómo me gustaría morir? Generalmente, la respuesta común es, yo quiero morir de viejito y dormido, que es otra vez el, yo no sé si me va a doler, yo no sé qué voy a sentir, entonces mejor dormido para no darme cuenta y de viejito porque ya viví. Y sí, a lo mejor algunos vayan a morir así, pero esto no nos garantiza que todos vayamos a morir así, ¿no? Hay muertes que son tras una vida larga, a lo mejor viejitos que se quedan dormidos en algún accidente, a consecuencia de una enfermedad, un evento violento. Hay muertes incluso en el vientre materno. Entonces, son muchos tipos de muerte que a veces no tenemos conscientes porque lo tenemos ya preconceptualizado así en te mueres solamente de viejo. Y entonces, al no poder contemplar la muerte en otros momentos del ciclo de vida, también estamos como cerrando los ojos y silenciando muchas problemáticas que hay. La que sigue, por favor. Entonces, aquí hay algo bien importante. Más allá del comprender o integrar la muerte como un elemento que puede estar, que está presente en la vida y que puede detonarse en cualquier punto del ciclo vital, también tenemos que tener conciencia de los rituales. Los rituales son todas aquellas celebraciones culturales y sociales que se hacen en respuesta a una situación particular. Así como tenemos despedidas de soltero y baby shower y todas estas cuestiones, igualmente tenemos, y estas cuestiones que se hacen como para marcar este cambio, ¿no? De pasas de ser una mujer sin hijos a ser la mamá de, y entonces este cambio de vida, justo así como esto, tenemos también rituales para cuando alguien muere. Los rituales de despedida tienen como objetivo el poner un orden en todo este caos emocional que se detona cuando fallece alguien. Lo que permiten es hacer consciente el suceso, por decirlo de alguna manera, vivirlo de bulto, es decir, estuve ahí, vi todo este proceso en el que llevaron el ataúd a la tierra y entonces, y luego taparon, o vi cuando se llevaron el cuerpo al crematorio, o estuve en la misa, pero todo esto permite que la persona lo viva, lo haga consciente. Y bueno, se suelen hacer rituales alternos que hacen constar la huella de vida. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un funeral, y lo vemos mucho, por ejemplo, en las películas norteamericanas, ¿no? Están todos en el servicio funerario y entonces alguien se acerca al micrófono y empieza a platicar, no, pues mi mamá cuando vivía siempre fue así, así, así. Y entonces eso es lo de constar la huella de vida, el poner fotos de quien acaba de fallecer, el que todos se congreguen y entonces platiquen vivencias juntos, es como si pasó, esa persona sí existió y hoy la estamos despidiendo. Sirve también para que socialmente los deudos se sientan acogidos. Esto de poner el moño negro afuera de la casa de donde ha fallecido alguien es justamente esto, ¿no? Es hacer visible, es que la sociedad se entere de lo que pasó y entonces, como sociedad compasiva, que es algo que ya no se da tanto hoy en día porque estamos como mucho más
absortos en este ritmo de vida tan apresurado, pero bueno, previamente se hacía y sobre todo en las pequeñas comunidades, esto de iban todos a ver quién había muerto, a acompañar a la familia, hacían café, hacían comida y entonces se quedaban allá a velarlo. Y es te acompañamos en tu dolor, estamos contigo. Obviamente los rituales van a ser ad hoc a cada cultura y a cada religión. Aquí tenemos 3 imágenes, espero que sí las alcancen a ver bien, porque son muy importantes para ejemplificar de qué manera se van dando los rituales en cada una de las sociedades. En la primera ustedes pueden ver una mujer que carece de falanges, bueno, se le han ido amputando. Esta es una costumbre de los indígenas de Papúa Nueva Guinea. Cuando alguien muere en la familia, cuando muere un hombre en la familia, las mujeres se amputan una falange. Entonces, todas las mujeres de esa familia se van a amputar una falange y con todas las falanges que se recolecten, van a hacerle un collar al difunto. Entonces, es una manera de decir, aquí queda la huella de vida porque me falta una falange por cada persona significativa que he perdido y también es una parte de mí se fue con esa persona, ¿no? Nos pudiera parecer como algo muy extraño, sin embargo, allá es la tradición, así como para nosotros es lo normal y lo tradicional, las calaveritas, el altar, el papel picado, bueno, allá se expresa de otra manera y al final el objetivo es ese, es contar la huella de vida, es expresar a la sociedad, que la sociedad se dé cuenta que mi contexto está enterado de lo que está pasando conmigo. En la segunda imagen tenemos pues un ritual de los que a lo mejor nos son a nosotros mucho más cercanos, el ritual tradicional, ¿no? Alguien fallece, entonces vamos todos al panteón, meten el féretro aquí en la tierra y entonces lo tapan y vamos a dejarle flores y en Día de Muertos vamos a poner el altar y estamos ahí, ¿no? Y en la última imagen vemos estos son buitres, es un ritual budista que se hace cuando alguien fallece. Como los budistas tienen esta cosmovisión en el que el cuerpo es únicamente el contenedor de algo más, entonces para ellos uno trasciende sin necesidad pues de conservar el cuerpo, ¿no? Entonces lo que queda es tal cual un cascarón. El ritual budista es, llevan el cadáver del fallecido a un cerro que tienen destinado específicamente para eso. Hay un sacerdote que se dedica a recibir estos cadáveres, hace cortes para que queden expuestos los músculos y entonces los buitres llegan y se comen toda la carne de ese cadáver. Y aunque a nosotros nos pueda parecer algo muy escandaloso a la vista, porque las imágenes pues son fuertes, al final para ellos encaja con la cosmovisión, ¿no? Y con la lectura que hacen del mundo y es lo que está bien. De hecho, para ellos, mientras más rápido se coman la carne, los buitres, es una señal de que va a haber una reencarnación en una mejor vida, ¿no? Aunque nos pueda parecer muy extraño, para ellos es lo normal y es lo que se debe hacer y es lo que representa sus creencias. Entonces, una vez que queda el cadáver limpio o queda la osamenta limpia, lo que se hace es que se muelen los huesos y entonces pues los buitres siguen alimentándose de eso, ¿no? Y queda, pues no importa que no tengamos un cadáver al que ir a llorar o al que ir a visitar, porque para nosotros esa persona ya trascendió y esa es su idiosincrasia y esa es su cosmovisión y entonces está bien. Siguiente, gracias. Entonces, a lo que vamos con todo esto, no solamente es el proceso de reinterpretar la muerte, ¿no? O de conocer estos rituales que hay, sino que el poder tener conciencia de la muerte, de saber, yo no voy a estar aquí para siempre, yo no sé qué va a pasar conmigo, pero ahorita que sí estoy y ahorita que sí puedo saber qué va a pasar conmigo y ahorita que sí puedo tomar decisiones, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Que sería esta parte de reinterpretar o resignificar la muerte. Hay una frase del doctor Marcos Gómez Sancho donde dice, los vivos cierran los ojos de los muertos y los muertos abren los ojos de los vivos, que es justamente esto. Bueno, los vivos cierran los ojos de los muertos, pues está muy literal, ¿no? Cuando alguien fallece, pues se queda con los ojos entreabiertos, entonces pasan la mano para cerrar los ojos y seguir trabajando con el cuerpo, ¿no? Todo lo que se tiene que preparar, amortajar y demás. En lo que me voy a centrar es en esta parte de los muertos abren los ojos de los vivos, porque muchas veces vamos viviendo como todo esto en piloto automático, como vivo mi vida día tras día sin pararme a pensar un momento en qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto muchas veces responde
a que yo creo que voy a estar aquí para siempre, a que a lo mejor no me he tomado el tiempo para pensar que la vida va avanzando y que yo no sé qué pasa o qué pasará conmigo en un futuro, ¿no? O cómo se irá a resolver esto. Entonces, cuando tenemos de frente esto de la muerte de algún ser querido, o ahorita, por ejemplo, en pandemia, que espero que ninguno de ustedes haya perdido un ser querido, pero a lo mejor el enterarnos de la cantidad de muertos que está habiendo día con día y de la fragilidad humana, porque realmente es un virus que no sabemos dónde está, que nos podemos contagiar sin siquiera darnos cuenta. Entonces es como, híjole, si es cierto, ¿no? No sé, no tengo el futuro asegurado, no sé qué pueda pasar. Y entonces esto me pone a pensar y me pone a ver mi vida desde otra perspectiva. Porque, como les decía, está esta cultura centrada en la juventud, en el siempre voy a estar bien, siempre me voy a ver joven, y si en algún momento dejo de verme joven, no importa porque hay tintes de cabello y hay cirugía estética y hay 1 millón de cremas con muchísimos ingredientes que me van a hacer seguirme viendo joven, ¿no? Entonces está como esta negación de la finitud en respuesta a demandas sociales. Te tienes que ver bien, te tienes que ver joven, te tienes que, como este estándar que nos ponen. Y si no lo cumples, entonces algo está mal contigo, ¿no? Por una parte está esta postura y por la otra está la postura en la que podemos sin ningún problema aceptar los cambios que se van dando a lo largo de la vida. Y viene aquí entonces la diferencia entre resignar y resignificar. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la que conocemos hoy en día como la madre de la tanatología, ella se dedicaba a trabajar con pacientes moribundos, se sentaba en las cabeceras de ellos a platicar en los últimos días sobre qué pensaban, qué les preocupaba, qué pendientes y todo. Ella elaboró lo de las fases del duelo. Entonces, la última fase del duelo, la traducción es esta de resignar. Pero si nosotros lo leemos así, podríamos pensar que resignar es como decir, bueno, ya me voy a morir, ya ni modo. Cuando en realidad esto simplemente responde a una mala traducción de lo que en realidad debería decir resignificar. Resignificar es hacer una lectura o una interpretación diferente del suceso. Es poder ver la situación de frente y de esa situación que a lo mejor me incomoda o me duele o me preocupa, qué cosas puedo rescatar y qué cosas me pueden beneficiar a mí. Hay un documental en Netflix, se llama Cristina, si alguien lo quiere ver, se lo súper recomiendo, es muy bueno. Es el caso de una mujer con cáncer y entonces ahí vamos viendo desde que a Cristina le dan el diagnóstico hasta la muerte. Y entonces uno puede ir viendo como todo este sube y baja emocional, toda la avalancha que se detona a partir del tienes cáncer y vamos a ver qué se puede hacer, hasta el no hay opciones de curación, pero sí de paliación, ¿no? O de atención para que puedas estar el tiempo que tengas que estar sin dolor y sin sufrimiento. Entonces, que es cuando Cristina logra hacer la resignificación y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la bendición del cáncer es vivir en el ahora, porque mientras más cerca estás de la muerte, pareciera que estás más vivo. Y es como ya sé que queda poca arena en el reloj y que no sé cuánto me va a durar, tengo que aprovechar. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros somos capaces de ver la muerte como un suceso natural, de entender que responde a fenómenos biológicos, que ve envuelto en un trasfondo cultural y un trasfondo contextual, entonces somos capaces de cambiar el miedo y la ignorancia, que son las que nos generan sufrimiento, por estos ojos de curiosidad, ¿no? De aceptación, de entendimiento, de resignificación. ¿Qué es lo que nos genera más sufrimiento? El miedo y la ignorancia, porque no sabemos qué va a pasar y eso pues nunca lo vamos a poder saber, pero sí se nos van reforzando muchos mitos y muchas creencias que más que darnos esta curiosidad o me voy a acercar, voy a ver de qué se trata, voy a acercarme a lo mejor a alguien que yo sé que no le queda mucho tiempo, pero pues a ver, vamos a convivir y a ver cómo es, más bien es un me alejo. El tiempo que yo estuve trabajando con pacientes con cáncer, me llamaba mucho la atención este fenómeno, ¿no? Que es, el paciente ya está muy mal, ya sabemos que le queda poco tiempo, ¿y qué pasa? Que la familia, más que involucrarse y estar al pendiente, se aísla. Entonces, el paciente o el enfermo terminal se queda prácticamente solo y no hay esta posibilidad de intercambio, y si de por sí tiene miedo porque no sabe qué va a pasar, porque hay mucha incertidumbre alrededor, aparte lo dejamos solo, entonces este miedo se incrementa muchísimo. Obviamente,
por más que yo tenga ya conceptualizado esto de la muerte, es un fenómeno biológico que va inmerso en un contexto cultural que nos va a pasar a todos, que es irreversible, que tiene un motivo que es universal y que implica el cese de funciones vitales, esto no me va a quitar el dolor por la pérdida. El dolor que yo siento cuando pierdo a un ser querido responde obviamente al vínculo, a la cercanía, a la interacción que solía tener con la persona, y entonces había una relación con alguien a quien yo quería y de repente me lo arrebataron, y eso me enoja, me entristece, me incomoda, es decir, cada quien va a reaccionar de una manera distinta, dependiendo de muchas particularidades. Entonces, el dolor no me lo va a quitar por más que yo sepa y yo conozca el proceso, pero sí me va a permitir hacer un mejor proceso de adaptación, poder integrar de una mejor manera la pérdida, elaborarla y entonces vivirlo con menos sufrimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces esto sería todo para la charla del día de hoy. Espero que se les hayan espero haber al menos abierto como esa puertita de la duda hacia todo esto de la muerte. Es un tema que a mí me apasiona mucho, que creo que como sociedad es algo en lo que podemos trabajar muchísimo más, que podemos ir desmenuzando cada uno de los rituales que tenemos al respecto. Y bueno, pues les dejo esa invitación, ¿no? De aprender a mirar la muerte con otros ojos. Hasta aquí sería todo por mi parte. Me encantaría escuchar si alguno de ustedes tiene dudas o comentarios o algo más que quisiera añadir. Muchas gracias, maestra Paulina. Efectivamente, tenemos tanto comentarios como preguntas. Voy a empezar con los comentarios porque en realidad no son preguntas, sino participaciones al gran tema que acabas de exponer. Y nos dice Belsabar Tomar: considero que el paciente terminal, así como el paciente crónico, porque el paciente se convierte en una carga. Y el papel del cuidador primario no cualquiera lo ejerce, por lo que el paciente se queda solo. Desgraciadamente, lo que se desea es que fallezca. Es como un comentario de Belsamar. Posteriormente tenemos otros comentarios como el hecho, en el momento en que tú quieras opinar, Paulina, me dices, con Sí, todo me gusto. gustaría de esto que nos comentó Belsamar. Sí. Efectivamente, y esto que toca ella es un tema bien importante y me da gusto que alguien se anime a hablarlo, ¿no? Porque es cierto que cuando un paciente o cuando una enfermedad se prolonga, entonces esto empieza a generar malestar, obviamente en el paciente, pero también en la familia, porque la familia tiene un rol preestablecido, ya están organizados de cierta manera, y de repente que llegue una enfermedad y movilice a todo el sistema y entonces nos tenemos que reorganizar todos, obviamente va a generar pues que a lo mejor quien tenía un proyecto de vida o tenía una rutina establecida la tenga que dejar. Y esto de la culpa, bueno, esto de lo está pasando mal y aparte nosotros también, y ya en el fondo todos deseamos el desenlace o deseamos la muerte de la persona, tiene que ver justamente, o suele gestar una gran culpa, ¿no? En la familia, de no sé qué voy a hacer ahora, porque sí lo quiero, pero a la vez soy una mala persona por querer que ya no esté. Entonces, es un tema bien importante que siempre se tiene que trabajar con los familiares de los pacientes. Y pues muchas gracias por mencionarlo. Bien. Posteriormente tenemos un comentario de Mario que nos dice, la muerte es parte del vivir. Hay respuestas, todo depende de nuestras creencias que aceptaremos. ¿Cuál de estas respuestas es las que tomamos como aceptable? También nos dice, los budistas dicen que lo que existe es el alma y el cuerpo. Perdón, que lo que existe es el alma y el cuerpo solo es un vehículo transitorio y lo trasciende al alma. Bien, después Itzel Izquierdo nos hace otro comentario. Cada persona vive el duelo de diferente manera. Cada quien procesa las emociones de diferente manera. Gracias. Después de los comentarios, pues vienen una serie de preguntas. Algunas las conjuntamos, otras sí son muy directas. Por ejemplo,
voy a empezar con las directas que no se pueden conjuntar. Y nos dice Belsamar Tobar otra vez, ¿qué trascendencia va a tener en las familias que no están realizando funerales a sus fallecidos por COVID? También es una pregunta que va como muy ad hoc, ¿no? Al contexto que estamos viviendo. El funeral, como les decía, sirve para vivir de bulto. El que ahorita no se pueda tener un funeral tal cual, sí puede generar hasta cierto punto una problemática. Sin embargo, afortunadamente tenemos como todos estos medios tecnológicos que nos permiten vivir el duelo no tan silenciado, ¿no? Yo he visto mucho esto de que ahora se están haciendo, por ejemplo, las misas por Zoom y que a lo mejor están 2 o 3 personas con la urna y en otro lado está el sacerdote y entonces desde ahí está ofreciendo la misa, dando la misa. Y entonces sí se está viviendo, a lo mejor no de puedo ir y abrazar a mis seres queridos y lloramos juntos, pero al final sí hay una manera en la que se puede expresar. Y creo que sería muy importante el que también abriéramos la puerta a estos nuevos rituales, a lo mejor elaborar un video con fotos y que lo vieran entre toda la familia, o el hacer los rituales vía Zoom, o el hacer una videollamada y platicar entre todos los dolientes, cómo me siento, qué está pasando. Entonces, al final hay alternativas, digo, lamentablemente no son las que tenemos ya aprendidas o las que solemos usar, pero siempre es importante hacer como este momento de cierre. Muy bien, una pregunta otra vez directa, Paulina, es, Ivette Barrón nos dice, entonces, en tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor opción para que la familia enfrente la muerte de un familiar? Pues ahora sí que la mejor opción va a ser la que mejor le funcione a esa familia. Una parte importante, por ejemplo, en el caso de los niños, porque es como de las preguntas más recurrentes, no sé si aquí haya habido, pero normalmente sí son las más, es ¿qué hacemos cuando muere alguien? ¿Cómo le decimos a los niños, ¿no? A los hijos o a los nietos. Bueno, lo primero es siempre hablar de manera directa, es decir, tenemos mucho como sociedad eso de los eufemismos, de decir colgó los tenis o se lo cargó el payaso, o tendemos a llamarlo de muchas otras formas, menos de manera directa, ¿no? El abuelo está en el cielo, tu mamá ya no está, pero siempre debe estar contigo. Entonces, todo esto genera mucha confusión, sobre todo cuando los niños son pequeños y lo toman todo de manera literal. Para un niño de 4 o 5 años que yo le diga colgó los tenis, claro que no me va a entender. Y que yo le diga el abuelo está en el cielo, el niño va a pensar que el abuelo literal está en el cielo, está en una nube, y entonces como es muy alto a lo mejor le da frío, y entonces si está lloviendo, pues se va a mojar. O si mi mamá siempre está conmigo aunque ya haya muerto, pues cuando me porto mal me ve y cuando hago travesuras también, y entonces el niño va a estar con una angustia, con un malestar enorme. Entonces, para que una familia pueda vivir el duelo de la manera más saludable o más funcional, pues es eso, ¿no? Es el darse permiso de sentir, porque al final, como les decía, cada quien lo va a vivir de una manera. Hay quienes lloren, hay quienes se enojen, hay quienes griten. Entonces, dar ese espacio para la expresión emocional, el que haya un acompañamiento en caso de que así lo requieran, saber que existen personas que están específicamente formadas para atender todo lo del duelo y que al final no hay un cuánto debes de llorar cuando muere alguien o cuánto tiempo puedes llorar cuando muere alguien, porque también hay mucho eso, ¿no? No llores porque si lloras no lo dejas ir, se queda su alma aquí. Y también responde al me molesta, me incomoda que llores, deja de llorar y yo te lo disfrazo como porque si no, no lo dejas irse. Entonces, es dar espacio para la expresión emocional, el acompañar y el sobre todo paciencia, ¿no? Paciencia con alguien que ha perdido un ser querido y en el caso de si yo perdí un ser querido, pues paciencia conmigo misma, no dejarme llevar por todos estos comentarios de ya le lloraste mucho, ya pasaron 6 meses, ya sigue adelante, ¿no? Perfecto. Rita Medina nos pregunta, ¿qué sugieres para ayudar a enfrentar a un niño la pérdida de una madre? Ok, para ayudar a enfrentar a un niño la pérdida de una madre, lo primero es esto, ¿no? Es explicarlo de manera directa, obviamente con palabras que vayan ad hoc a la edad del niño y a su nivel de comprensión. Es generar un espacio, el niño tiene que saber que siempre, aunque no esté mamá o aunque no esté papá, siempre va a haber alguien que lo cuide, que no se va a quedar desprotegido o no se va a quedar abandonado. Entonces es importante eso, ¿no?
A lo mejor no está mamá o no está papá, pero no te preocupes, los abuelitos o la tía o X personas siempre te vamos a cuidar. Suele dar mucho miedo a los adultos cuando un niño pregunta en un funeral, ¿y tú también te vas a morir? A la mamá o a la tía o a la abuela. Entonces, ¿qué hacemos? Les mentimos, no, yo no. No podemos hacer eso no es sano para el niño. Lo más correcto sería decir, sí, yo también voy a morir, pero no te preocupes, cuando eso pase, te vamos a cuidar, o los que queden te van a cuidar. Y si el niño pregunta, ¿y tú también, yo también voy a morir? Pues sí, tenemos que decirle la verdad, si el niño también va a morir. Sin embargo, pues lo vamos a estar cuidando, ¿no? La principal necesidad que tienen los niños es esa, de contención y de acompañamiento. Dependiendo de qué conductas presente el niño o qué situaciones específicas, a lo mejor requeriría la intervención de algún profesional de la psicología con formación en terapia para el duelo, formación tanatológica, para ir como ayudándole a elaborar esto, ¿no? Muchas veces quedan huecos y no es tanto la situación de que el niño no lo comprenda, sino que el niño no ha tenido la oportunidad de que se le informe y de que se platique con él. Otra cosa también que se da mucho es muere el abuelito y todos se encierran a llorar donde el niño no vea. Y entonces, como el niño se da cuenta, porque al final los niños se dan cuenta, son muy inteligentes, todos están llorando, pero se esconden, entonces a lo mejor pasó algo malo, pasó algo peor que solo lo del abuelo, ¿no? Y se van creando muchas fantasías para responder a todas esas preguntas que nadie se sienta a platicar con ellos. Y que a lo mejor, aunque no sepamos, el dar esta apertura al diálogo y el permitirme expresar libremente mis emociones, y si quiero llorar, llorar enfrente al niño y poderle explicar, lloro porque me siento triste, lloro porque ahorita me pasa tal cosa, es un regalo bien grande porque justamente ahí les estamos enseñando, les estamos dando esta oportunidad de ver la muerte con naturalidad. Bien, creo que esta pregunta es muy interesante en el sentido del, que me imagino que es la marca de su computadora, pero lo identifico como Dell. Nos dice, ¿cómo ayudar a una madre cuando pierde a un hijo que estaba en plena flor de la vida a sus 23 años, cuando casi se cree o se piensa que los hijos deben de enterrar a sus padres? Justamente, la muerte de un hijo es un suceso como antinatural en esto del ciclo evolutivo, ¿no? Porque primero se van los abuelos, luego los padres y luego los hijos, y así se va dando siempre la cadena. Dependiendo otra vez de las manifestaciones que esté teniendo esta persona, habría que determinar si es necesaria una intervención psicológica especializada. Aquí es bien importante el motivo de la muerte, porque si bien todos son duelos, cada uno se va a vivir de una manera diferente. Cuando es un duelo o cuando es un fallecimiento tras una enfermedad larga, la familia hasta cierto punto tiene tiempo de irlo asimilando. No quiere decir que no les duela, pero sí es, ya más o menos se van dando idea. Por más en negación que puedan estar, van como, híjole, les va cayendo el 20. En cambio, cuando es un suicidio o cuando es un accidente o una muerte súbita, suele ser un poquito más difícil de integrar, sobre todo en el suicidio. Suele haber muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Suele gestar muchísima culpa. Entonces, que son donde se requiere muchas veces un poco más de intervención que cuando es después de una enfermedad que ha ido evolucionando. Bien, la persona que nos hizo esta pregunta, Paulina, es la maestra María Laura. Ya la identificamos. María Laura es la persona que nos hizo esta pregunta. Silvia nos hace un comentario y muy cercano a la respuesta que acabas de dar y nos dice, por eso se dice que es lo único que no tiene nombre. Pierdes a tu esposo, te quedas viuda, pierdes a tus padres, te quedas huérfano. Pero ¿qué pasa cuando una madre o un padre pierde a un hijo? No tiene nombre. Dice que es porque así es de inmenso el dolor. Sí, justamente es lo que también en la literatura, ¿no? Lo reportan así, que podría sonar un tanto poético, pero que al final tiene mucho sentido, porque si nos cuesta trabajo integrar aquellas muertes que responden a ciclos evolutivos, pues mucho más las que no. Bien, Mario nuevamente nos menciona, en lo personal soy pragmático, mi esposa e hijos son muy sentimentales y creo que una pérdida de un ser querido va a ser muy dura, lo cual me preocupa. En lo personal trabajo en hacerles ver que esto es solo un proceso y no es un tema tabú. Lo platicamos y tomamos acciones como por ejemplo tener un testamento para no dejar problemas a mi partida. Y pregunta,
¿qué otras cosas puedo hacer para aligerar la pérdida? Pues esto del testamento es bien importante. También hay otra cosa que se llama voluntad anticipada o testamento vital, que es donde uno deja por escrito, ¿no? Si yo tengo un accidente y quedo en tal y tal y tal situación, ¿qué quiero que pase conmigo? ¿Voy a querer medidas extraordinarias o no? Esto también porque cuando una persona queda en una situación de este tipo, la familia suele tener muchos conflictos, ¿no? Siempre va a haber diferencias de opinión, diferencias de criterio, porque así somos los seres humanos, ¿no? Entonces, cada quien va a opinar de acuerdo a su marco de referencia personal y esto puede generar conflictos. Para mí, lo de la voluntad anticipada también es una cuestión fundamental. Y justamente en esto de que él nos comenta, ¿no? Que trata de hacerles ver que es algo natural. Ciertamente tenemos que empezar a naturalizarlo desde cosas bien básicas de los niños, ¿no? Se muere el perro de la familia y ¿qué decimos? Es que se fue a un rancho grande donde puede correr mucho. O se muere el periquito y lo liberamos para que se fuera volando con su familia. Entonces, ¿por qué esta necedad de los adultos o esa insistencia nuestra de querer proteger a los niños de algo que al final es algo natural y que ellos con esta mirada infantil lo van a ver más con curiosidad y con muchas preguntas, pero no son preguntas de morbo, son preguntas de quiero saber qué pasa porque quiero saber o quiero poder entender este mundo en el que vivo? Bien, Miriam Vázquez nos pregunta, ¿y qué sucede cuando realmente no te afecta la muerte, sino que Mm, es como si se sintiera indiferente? Pregunta, ¿está mal? No está mal, habría que evaluar la situación en específico porque cada persona va a vivir el duelo de una manera distinta. Si era una persona que realmente no me era muy cercana, con quien no tenía un vínculo, con quien no había interacción, puede que solo diga, oye, pues qué mal porque ya no está, ¿no? Pero más allá de eso, o puede ser simplemente que en ese punto la persona tenga muchos otros estresores alrededor que la estén distrayendo y que a lo mejor de momento esa pérdida no sea algo que le modifique la vida, ¿no? Aquí lo que habría que estar checando es que ese no sea un duelo que se omita, por decirlo de alguna manera, ahorita lo paso así sin más, porque entonces, si paso ese duelo así sin más, pero realmente sí había una situación emocional, me la brinco y en el siguiente duelo o en la siguiente pérdida, entonces no voy a llorar porque se me murió el pececito, sino que voy a llorar por la abuela que no pude llorar y por la tía que tampoco pude llorar y entonces va a ser como va a parecer o la gente lo podría catalogar como una situación desbordada porque ¿cómo estás llorando así por un pez, no? Que es otra cuestión que se presenta muchísimo, que tendemos a pensar que si yo vivo el duelo de X manera y a mí me afecta así, a todos les tendría que pasar igual. Entonces hace falta como el integrar esto de cada quien lo va a vivir de una manera distinta. Bien, Alberto Campos nos comenta, yo siempre he tenido presente una frase que leí hace mucho tiempo que dice, la muerte es tan segura de su triunfo que te da una vida de ventaja. Así es. Bien, Esmeralda Castillo nos dice como comentario, quiero pensar que no es que desees que mueras, sino que muchas veces pensamos que es mejor a que las personas sigan sufriendo. Sí, justo, creo que, bueno, me imagino que va encaminado a esto de la culpa de, híjole, tengo un paciente que tiene meses agonizando, entonces sé que le está pasando mal, nosotros también le estamos pasando mal, esto es un sufrir para todos, y entonces no es, y que pasa lo mismo con el suicidio, ¿eh? No es quiero que esta persona ya no exista, es quiero que esta persona deje de sufrir. Y en el caso del suicidio es lo mismo, no es que la persona se quiera matar, es que la persona tiene un dolor, un malestar tan grande que quiere dejar de sufrir y entonces la única salida que encuentra pues es el suicidio. Realmente no es el se quiere morir porque sí. Bien, una pregunta de término conjunta entre todos nuestros participantes ¿es mi libertad llevar el duelo por todo el tiempo que yo desee o debo solicitar asesoría profesional para ponerle un límite a mi duelo? Mm, lo que pasa, perdón, no es tanto de limitar mi duelo, ¿no? Es más como qué tanto el vivir este duelo interfiere con mis actividades del día a día. Por una parte puede ser ya no estoy yendo a trabajar porque el duelo es tanto o el dolor es tanto que me abruma y entonces dejé de lado mi vida.
puede ser tengo toda una familia, pero ni siquiera convivo con ellos, ni siquiera los veo, porque todo el día estoy llorando en la cama porque me siento muy mal por esta pérdida. O puede ser sí me duele muchísimo, sí estoy muy triste, pero aún así puedo mantener mi ritmo de vida. El que tanto un duelo interfiera con la funcionalidad va a ser el que va a determinar si el duelo es funcional o si la persona lo puede elaborar sola o si va a ser algo que se patologice y en donde se requiere intervención. Bien, Lupita Gómez nos menciona, es criticable que los profesionales de la salud cuando enfrentamos eventos de muerte de los pacientes expresamos el dolor o nos sensibilizamos y también sentimos dolor o nos dicen que debemos seguir rígidos o insensibles ante estos eventos. Pues ahora sí que eso es como una cuestión muy personal, ¿no? Por ejemplo, en los cuidados paliativos sí se permite que el equipo que atiende se solidarice con la familia en esto de la expresión del dolor, ¿no? O de la pérdida. Entonces, hay equipos que hacen como su propio mini evento, como su propio ritual para despedir a ese paciente que estuvo ahí durante tanto tiempo. Y hay otras vertientes de la medicina donde es más como esto de, ¿sabes qué? Si vas a salir a darle la noticia al familiar de lo que acaba de pasar, no te puedes tú sentar a llorar, ¿no? Entonces es como sí se vale expresarlo, pero hasta cierto punto como muy regulado, ¿no? Va un poquito por ahí de la mano en esto de no puedes llegar con el familiar y ponerte tú a llorar, sobre todo porque considero que aquí está como mucho la imagen del médico como todavía muy estigmatizada, ¿no? Como que el médico, si no es Dios, es lo peor, solamente se tiene en esos dos extremos. Entonces, en ese sentido sí creo que a lo mejor el manejar un poquito más las emociones no quiere decir que no lo sientan, que no les duela la pérdida a los profesionales de la salud, pero a lo mejor el poderlo moderar cuando estoy enfrente de la familia y entonces después tomar un espacio si necesito respirar, si necesito un tiempo libre, si necesito lo que sea que me pueda tranquilizar, entonces sí, ¿no? Y poder ahí hacer esa descarga emocional. Excelente. Por cuestiones de tiempo, Paulina, voy a permitirme nada más hacer dos comentarios más que nos están haciendo llegar en este momento. Uno de ellos es de Itzel Izquierdo. Dice, considero que estas festividades de Día de Muertos son importantes para reflexionar sobre la muerte y aprovechar para acercar a los niños a conocer sobre ella, sin que sea necesariamente por la muerte de un familiar, y que los colores y todo que implica el participar en poner una ofrenda les da curiosidad. Justamente, ¿no? A lo mejor no debo esperar a que fallezca alguien en mi familia o no es que tenga que tener mascotas para que fallezcan y entonces introducir a los niños a esto, sino que desde cosas bien básicas y cada año tenemos la oportunidad de poner la ofrenda, de hablarle a lo mejor, aunque sea de un personaje de la cultura popular mexicana que está ahí su foto y por qué le dejan lo que le dejan en el altar de comida, de bebida, de demás. Entonces es una oportunidad muy grande no solamente de hablar de la muerte, sino de seguir preservando las tradiciones mexicanas. Bien, y por último, nos pregunta Miriam Vázquez, ¿por qué es que una persona ya fallecida tiene una influencia tan grande en una viva, tanto que no puede seguir con su vida a pesar que ya está en riesgo esta misma? ¿Cómo podemos ayudar? Me imagino que esto va enfocado al falleció el abuelo y entonces mamá sigue todos los días en la cama llorando y deja de comer o a lo mejor ya no duerme bien y entonces como que pone en pausa su vida. Esto tiene que ver obviamente con el nivel de apego que había con la persona, pero también tiene mucho que ver con el tipo de relación. Entonces, donde yo se los puedo platicar un poco más es cuando hay un paciente ya terminal que se ha cuidado durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Que el cuidador centraliza toda su vida en hacerse cargo de ese paciente y entonces va perdiendo amistades, va perdiendo actividades de la vida diaria, va perdiendo todo, queda aislado. Entonces, cuando fallece esa persona es como, ¿y ahora yo qué voy a hacer, no? Como muy burdamente yo lo digo, como el tamalero, si ya se me acabaron los tamales, ¿ahora qué voy a vender? Entonces, tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarla?
Es bien importante aquí el mantener las redes de apoyo, el que la persona siga interactuando, el evaluar qué tanto está, si realmente está en riesgo su vida, pues obviamente derivar con un profesional de la salud mental. Y también, pues, como dice el poema, ¿no? En vida, hermano. Entonces, si ahorita tenemos esta oportunidad, que la muerte sea justamente como ese foquito de, oye, reflexiona, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Porque ahorita es cuando todavía podemos hacer algo. Bien, pues por motivos de tiempo, Paulina, pues tenemos que cerrar esta sección, de lo cual queremos mencionarle a todos nuestros invitados que les compartiremos los contactos de la maestra Paulina para que hagan sus comentarios y también comentarles que la maestra da terapia de acompañamiento. A nombre de la comunidad CESBA, realizamos la entrega de este agradecimiento a la maestra Paulina Tema, ¿sí? Por su colaboración en este webinar, ¿sí? De la muerte como suceso natural, el cual estamos viendo en pantalla. Entonces, si me permiten, maestra Paulina y todos nuestros participantes, a nombre de la comunidad CESBA, sin otro particular, nos despedimos de ustedes y los invitamos a participar en las próximas actividades de ADN. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.